el tiempo. Empecemos, por favor, continuemos. Voy a tratar de ser mucho más preciso ahora. Hemos avanzado muy pocas diapositivas la anterior clase. Tenía en mente ya cerrar por lo menos casi todas las diapositivas la primera clase. Pero bueno, voy a tratar de ser mucho más específico. Hemos visto algunas definiciones de mitos, ¿no? Aún vamos a seguir viendo cuando entremos al texto de Frankovich, que va a marcar, nos va a ayudar a marcar estos lineamientos del tiempo cíclico y del tiempo lineal. También vamos a ver una definición que Frankovich establece de mito. No es tanto una definición desde qué es el mito, sino de la forma en la que se construyen los mitos al interior de las culturas. Entonces, nos habíamos quedado con una definición de Jesús Avelino de la Pienda que es bastante amplia, ¿no? Queda todavía con algunos huecos y eso también creo yo porque es un poco difícil de definir claramente qué es un mito. En la anterior clase, Isael hacía referencia, por ejemplo, a los dioses, a los héroes. Es que sí, en efecto, ¿no? Y muchos autores van a definir a los mitos desde el punto de vista de la creación de divinidades, ¿no? Desde dioses, pero también manifestaciones de la realidad, podríamos decir, desde el punto de vista eh, de nuestra materia. Es más, estamos viendo el mito desde el punto de vista de la historia, ¿no? Entonces, no solamente haríamos referencia a dioses, a héroes, a titanes, que ahí hay una diferencia que no deja de ser interesante, en que se diferencia un titán de un dios, que iremos viendo en el, mientras, cuando entremos propiamente a Hesíodo, a la teogonía. Pero eso hace un poco difícil la definición de mitos, ¿no? Ya Bernard nos había mostrado que el mito se asume muchas veces desde el punto de vista de la ficción, de la fabulación. Y es así también como ha llegado a nosotros, ¿no? Luego de esta definición que ya vimos la anterior clase, me gustaría que veamos esto que está un poco en relación con Avelino de la Pienda. Es de Raymond Panikkar. Y lo que este autor plantea, el, este es un texto que se llama La experiencia filosófica de la India. Sí, es tal cual, la experiencia filosófica de la India. Y él plantea en un pequeño fragmento, porque obviamente hay toda una argumentación previa, que todos vivimos un mito particular que sitúa nuestras creencias y nuestras visiones, ¿no? Un poco en el sentido de esto que les mencionaba hace la anterior clase, ¿no? Igual en relación a lo que veíamos con Avelino de la Pienda. Es decir, son aquellas creencias que, como dice más adelante Panikkar, no se cuestionan, no más allá de ese nivel. Pero sigo la lectura. Alcanzamos, dice Panikkar, existencialmente el nivel mítico cuando ya no cuestionamos más allá de ese nivel. Este es el horizonte mítico. Entonces, un mito, como vamos a entender, son aquellas creencias, vuelvo a esa definición que hice la última vez y que también aparece acá en Panikkar, aquellas creencias que no cuestionamos, ¿no? En el sentido de que las sociedades siempre tienen mitos, están compuestas de mitos. Nosotros vamos a tratar puntualmente en los mitos de la historia, ¿no? La idea de que la historia avanza linealmente, estaríamos entendiendo como un mito, porque finalmente es una creencia de que la historia avanza de esa manera, que existe un futuro, que se marca un pasado. Ya vamos a averiguar la incidencia de la memoria en todo este proceso, ¿no? Que sin duda la memoria es, eh, en esencia, es lenguaje y es temporalidad, ¿no? Entonces, algo que también estamos viendo en esta definición de Panikkar es que de alguna manera los mitos nos habitan, ¿no? Nos poseen a tal punto que están más allá de las preguntas que nos hacemos sobre la realidad. Vamos a suponer, y aquí entramos en niveles incluso un poco complejos, cuando
hablamos de mitos y hablamos de religiones, porque finalmente las religiones se componen de mitos, aunque muchas religiones no quieran aceptar, o muchas perspectivas, podríamos decir, desde las religiones no quieren aceptar que están compuestas de mitos, ¿no? En el sentido que asumen que lo que dice, supongamos el caso de la Biblia, eh, todo lo que dice es lo que realmente ha pasado y, y nos da una imagen de alguna manera del pasado, ¿no? De aquellos hechos, de aquellas situaciones. Entonces, cuando llevamos ese plano al punto del mito, obviamente estamos entendiendo incluso estos mitos de las religiones, que si bien nosotros los ponemos en cuestionamiento, obviamente quienes los creen no los ponen en cuestionamiento, porque entendiendo esta frase de Panicar, podríamos decir que los mitos los habitan, ¿no? Así como nos habitan a nosotros otros tantos mitos, al tal punto de que no los ponemos en cuestionamiento, ¿no? Y es decir, que no son temas que podemos reflexionar cotidianamente. En todo caso, no los podemos reflexionar sin posiblemente una suerte de, no sé si es el término correcto, ¿no? De comparar, posiblemente compararnos frente a otras culturas, ¿no? Es ahí donde vemos que muchas de nuestras creencias, más que creencias, muchas de las cosas que damos por sentadas para otros no es así, ¿no? Entonces, me gustaría que vayamos entendiendo de esa forma, para efectos de la materia, el mito. Insisto que no es, evidentemente, un término nada difícil, perdón, nada fácil, perdón, nada fácil de definir. De hecho, es muy difícil. Siento que el momento en que uno quiere aprender, ¿no? En el sentido de agarrar lo que es el mito, a uno se le sale de las manos, ¿no? Porque terminamos pensando que son dioses. Sí, pero no necesariamente, ¿no? Que es todo, que no es ciencia. En algún sentido, los mitos han marcado creencias o, bueno, corrientes que pueden generar ciencia. Eh, o en todo caso, la ciencia asume, o cientificistas, podríamos decir, o pro-científicos, como el caso de Augusto Comte, han caído evidentemente en concepciones de la historia que estamos asumiendo como mitos, ¿no? Pueden haber posiciones diferenciadas. Alguien puede decir que la linealidad histórica no es un mito, ¿no? Que es un hecho. Ahí siento que entraríamos en un debate que posiblemente no tendría, eh, bueno, creo que daría mucho pie al debate, ¿no? Y en relación a lo que decía Isael, que no deja de ser interesante empezar a discutir sobre algunos puntos que más allá que realmente nos lleven a soluciones, a posiciones definitivas, eh, creo que ya el ejercicio es positivo. Pero bueno, para no quiero salirme el, no quiero salirme del tema porque creo que la anterior clase ha sido como que un poco enrevesada en algunos puntos. Entonces tenemos, a partir de estas ideas que hemos visto con estos autores, y vamos a ver otras definiciones, y bueno, y una diapositiva más adelante vamos a ver algunas etimologías del mito o sobre el mito. Entendemos que a partir de esta idea, desde Panicar, pero también de Avelino de la Pienda, los mitos en algún sentido nos habitan, ¿no? Nos poseen al punto que no reflexionamos esas creencias, que las damos por sentadas, salvo que, bueno, hay un ejercicio mucho más profundo sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad. Y aquí Avelino de la Pienda sostiene que si en algún momento los ponemos en cuestionamiento, en buena medida se removerían muchos de los cimientos de nuestra percepción del mundo, ¿no? En algún sentido, estos mitos de la historia especialmente sostienen nuestra percepción del mundo mismo, ¿no? Como para alguien ferviente creyente el, del cristianismo, evidentemente, eh, poner en duda, o, o para un musulmán en todo caso, poner en duda
esas creencias significarían algo terrible, porque tendría que remover toda la percepción, todas sus percepciones que tienen. ¿No? Sería imposible en algún sentido. Hay un cuento de Borges, no recuerdo exactamente el nombre, creo que está en el Alepo, en el que una persona va a la India, ustedes saben, la India se compone por estratos y va por castas. Va a un grupo de castas, de la casta más baja, y empieza a predicar, si vale el término, a decirles que los ricos o las castas más altas han creado eh, toda una fábula para someterlos a ellos y, y que deberían liberarse, ¿no? Que deberían liberarse, bueno, tratando de promover una especie de revolución, si vale el término. Y el cuento termina, como dice Borges, con el asesinato de este predicador, de esta persona, por las mismas personas pertenecientes a la casta más baja, ¿no? Y trata de explicar al final Borges que lo matan porque no podían aceptar el hecho de que la vida de sus padres y su propia vida no hubiese tenido sentido, ¿no? Si hubieran vivido una mentira, ¿no? Creo que era parte de la, del discurso de este predicador, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que lo que vivían era una mentira, ellos no podían aceptar tal situación. Y es un poco lo que estaríamos entendiendo, tratando de entender como el mito, ¿no? Como algo que nos habita, vuelvo a decir por tercera vez, al punto de que si ponemos en cuestionamiento eh, estas creencias, esto que damos por sentado, podríamos terminar moviendo o removiendo, como sostiene Belino de la Pienda, los cimientos de nuestra propia percepción, ¿no? Entonces, vamos a volver a esta definición, que bueno, ahora vamos a entrar un poco a la etimología, eh, pero vamos a volver también con una definición que tiene Frankovich, pero más adelante, cuando entremos a Frankovich y cuando veamos igual el, el gran tiempo cíclico, igual vamos a ver algunos aspectos. A ver, no soy definitivamente, desde ningún punto de vista, un experto o un gran conocedor de la lengua griega antigua. Sí, he pasado clases y tengo cierta base. Y he estado revisando, bueno, mi diccionario, el que utilizaba para hacer algunas traducciones o los ejercicios, que es el de José Pavón. Bueno, antes he revisado un diccionario que también lo he descargado ya hace mucho tiempo, que se llama el Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, de Pedro Felipe Monlau, y él define mito como fábula o tradición, ¿no? Pero José Pavón, como que quienes han tomado algunas materias de griego, seguramente, que se han dado en los últimos años, creo que nos está dando ahora, pero bueno, esperemos que se dé en el futuro, porque creo que es una herramienta muy útil para leer textos. José Pavón tiene un montón de acepciones del término mitos, ¿no? Y en ambos casos la grafía en griego es exactamente la misma, ¿no? De mitos. Y José Pavón sostiene que puede ser palabra, discurso público, razón, dicho, discurso, perdón, aquí he copiado lo mismo o posiblemente lo copia Pavón, porque obviamente es un conjunto de palabras marcadas o diferenciadas por puntos y comas, ¿no? Y esto responde al hecho de que mucho depende del contexto en el que estamos hablando. Puede ser que mito llegue a significar razón, por ejemplo, en el mundo homérico, pero ya no para Platón, por ejemplo. Tenemos como relato comunicación, noticia, mensaje, conversación, plática, aquí me falta una coma, punto y coma, deliberación consigo mismo, ¿no? Es una especie de autorreflexión o reflexión como tal, pensamiento, opinión, resolución, proyecto, designio, plan, consejo, propuesta, mandato, encargo, ahí cierro el punto y coma, rumor, hablilla, cierro el punto y coma,
relato imaginado, invención, leyenda, mito como tal, fábula, cuento, objeto de la conversación, asunto o historia. O bueno, con ese punto y coma que marca este otro grupo de palabras. Siendo, no sé, haciendo un pequeño análisis a vuelo de pájaro, evidentemente hay una especie de proceso o progreso tal vez en las acepciones del mito, porque pasamos de razón, obviamente como un grupo al que pertenece discurso público, palabra, dicho, a una suerte de relato, comunicación, noticia, mensaje, más adelante incluso hablando de reflexión, pensamiento, opinión, y mucho más adelante rumor, que no deja de ser interesante este término, ¿no? Que está dentro de todas estas palabras, y finalmente como más o menos ha llegado a nosotros, ¿no? Relato imaginado, invención, leyenda, y aquí en relación a lo que decía Sergio, ¿no? Cuál es la línea finalmente entre la leyenda y el mito? También una acepción ha sido de mitos, leyenda, mito como tal, fábula, cuento, hasta objeto de la conversación, que entiendo más o menos se ha adquirido en algunos sentidos, mito como objeto de conversación, asunto o historia, en la Grecia clásica también. Y Vernant, más adelante, que de las definiciones que hemos visto, sostiene que en griego, mitos designa un discurso formulado, ya se trate de un relato, un diálogo, la enunciación o la enunciación de un proyecto, ¿no? Entonces, hay muchas acepciones del mito y esta definición que está haciendo Bernard está hablando propiamente del griego en la época clásica, ¿no? Porque evidentemente muchos de las palabras, de los conceptos que ustedes van a revisar en griego, no tienen el mismo significado, y dependerá mucho del autor y obviamente del contexto en el que ha vivido. El concepto de caos, por ejemplo, es un concepto que siempre me llamó la atención. Según Kirk-Raven, caos para Hesiodo significa algo así como abertura, bostezo, ¿no? Que es diferente para los pitagóricos. No recuerdo exactamente el, la acepción para los pitagóricos. Creo que era agua o algo por el estilo, que es muy diferente, evidentemente, a la concepción y lo que dice Kirk-Raven, que es muy diferente a la concepción actual, donde el caos es evidentemente un desorden, ¿no? Aristóteles tiene también una visión del caos que creo, ahí no estoy seguro, que, que ya tiene una acepción relacionada al desorden, ¿no? A lo contrario del orden, cuando, según Kierkegaard, evidentemente, caos tendría un significado parecido como abertura, resquicio, incluso bostezo, ¿no? Y que esto está en relación a la vida, ¿no? Muchas de las estatuillas antiguas, eh, los, los guerreros, qué sé yo, aparecen con la boca abierta como un significado de que están vivos, ¿no? Porque finalmente el bostezo, el aire caliente, si vale el término que sale de la boca, es un, es un signo, si vale el término, de alguien que está vivo. Pero bueno, eso como, como ejemplo del caos, y obviamente el mitos no queda lejos de eso, ¿no? El mitos o más desde el mundo o desde el siglo VII, si no me equivoco, entre el siglo VIII y el siglo VII, el sexto y posiblemente hasta el quinto, no, eh, Jean-Pierre Vernant, ¿no? Sostiene que mitos, antes eran los mitoi, los hieroi logoi, que era algo así como un hieroi logoi, es decir, un discurso sagrado, ¿no? Hasta el día de hoy, eh, la hierografía, ¿no? Se refiere
a algo santo, si no me equivoco, en relación a los ángeles, eso no estoy del todo seguro, pero un mitoi era un hieroi logoi, ¿no? Logoi de logos, un discurso de aquello que es sagrado, ¿no? Y esto muchas veces en relación a un discurso religioso sobre los dioses o sobre los héroes, eh, sobre esta transmisión, ¿no?, que hacían los poetas, ¿no? Posiblemente el más importante de todos, Homero, y sin lugar a dudas, Hesiodo, ¿no? Y para que el mitos llegue a ser opuesto a logos, ¿no?, se ha tenido que dar, dice Vernant, toda una serie de condiciones, ¿no?, alrededor de la Grecia clásica, entre los siglos V y IV, eh, y bajo, evidentemente, las definiciones de Platón y luego Aristóteles, que podríamos pensar que son las definiciones más importantes, no sé si más importantes de la época, pero definitivamente definiciones que han marcado en la historia. Pero bueno, igual vamos a ver sobre el caso del tiempo más adelante. Entonces, tenemos que, eh, y me gustaría cerrar ya esta primera parte de la definición o de un acercamiento a la definición del mitos desde el mundo griego, ¿no? Hemos empezado con Bernant, quiero cerrar con Bernant, eh, entendiendo cómo hemos visto el mito, obviamente mediando más o menos cómo me gustaría que vayamos viendo el mito. Me gustaría, no sé si definirlo plenamente, no sé si es posible, creo que es un concepto, vuelvo a decir, que se escapa de las manos, ¿no? Salvo que lo definamos como fábula, como ficción y encerremos todo y lo encerremos y tengamos esa visión de cómo generalmente se entiende. Si decimos mitos, claro, son los mitos griegos, porque no creemos en ellos, no nos afectan posiblemente en nuestras concepciones ni de belleza, ni de valentía, ni de ética, nada. Los encerramos como ficciones. Obviamente, todo lo que no creemos, lo que creemos que es ficción, sería mito, y obviamente nuestras creencias serían, no sé, utilizando un término que utilizó Isael en la anterior clase, son verdades, ¿no? Mis creencias, no sé, el Dios cristiano es verdad, no es un mito. Entonces, es complicado, ¿no? Encerrar el concepto bajo la idea de solamente fábula y ficción, creo que no es la idea que me gustaría trabajar en esta materia. Creo que es un concepto mucho más amplio y eso evidentemente hace que sea un concepto que se escape de nuestras manos. Pero bueno, vamos a ir definiendo igual más adelante. Aprecio mucho sus participaciones, ideas que ustedes vayan desarrollando en torno al mito. Espero que esta primera parte, muy primera parte, sea de utilidad para que empecemos a pensar este término, que no siempre lo pensamos como tal y generalmente lo encerramos para entenderlo mejor en la mera ficción, ¿no? Entonces ya en Grecia era un discurso formulado, un relato, un diálogo, o incluso, me llama la atención, la enunciación de un proyecto que yo voy a tener es un mito. Y esto me lleva a pensar, y con esto voy a cerrar esta diapositiva, que evidentemente el mito, o sea, como está viendo Bernard para el mundo griego, es no solamente una ficción, evidentemente, no solo es un discurso formulado, que puede ser un discurso fabulado también, sino es algo que yo creo, algo que afecta en mis propias decisiones. Creo que, y por eso me parece interesante esta pequeña definición de Panikkar, en el sentido de que todos vivimos un mito. No sé si un mito particular, es muy probable que sí, y alcanzamos este nivel mítico cuando realmente no cuestionamos más allá de ese nivel. Bien, no sé si hay algún comentario, les pediría seamos un poco cortos porque, como les digo, me gustaría realmente ir avanzando en esto. Denme un minuto, voy a dejar entrar. Ahora sí, disculpen, no me di cuenta que había gente esperando. Eh,
No sé si le tiene algún pequeño comentario, alguna idea sobre esto que hemos ido viendo en relación al concepto de mito o cómo están viendo. Augusto en la primera clase me decía que había trabajado un pequeño trabajo sobre, o había realizado, mejor dicho, un pequeño trabajo sobre el mito, y posiblemente alguien más alguna vez se ha acercado al mito, ¿no? Y creo que uno de los primeros pasos que casi siempre es conflictivo, vamos a entrar luego al concepto de tiempo, aunque ya no con tanta discusión, no voy a entrar, más bien vamos a ver un poco sobre cómo se hay algunas iconografías sobre el tiempo, cómo se ha mezclado el Cronos, padre de Zeus, con el Cronos tiempo. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Pero no sé si alguien tiene algún comentario sobre el mito o cómo podríamos entender el mito, quitándolo de este mundo exclusivamente de la ficción, ¿no? Terminaríamos cortando y asumiendo que es una novela, o como una novela, una ficción, un cuento, aunque evidentemente el mito es producto de una cultura y tiene un valor para esas personas, tuvo en todo caso para esas personas en el mundo un valor mucho más fuerte. Augusto, Sí, licenciado. dime, estás todo el Le agradezco. Sí, a ver, yo un poco recordando este trabajo que hice, que fue, am, lo hice con unos profesores de la Universidad de Johannes Gutenberg, ¿no? Y ellos me fueron aconsejando algunas bibliografía, entonces lo que se trataba era hacer un análisis, si bien no es ciencia, pero sí se puede utilizar tal vez elementos más, no sé, más científicos para estudiar el mito, ¿no? Entonces ellos aplicaban y yo terminé aplicando lo que es la mitocrítica. Y para definir un poco qué es el mito, partíamos del signo, ¿no? Entonces, bueno, utilizando la teoría semiológica, se podría decir, establecer un significado del signo. Y bueno, en general, dentro de los signos, que son un estímulo cuya imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo, que ese signo tiene por función evocar, ¿no? Es, o sea, tiene la función de establecer una comunicación a través de la rememoración, o sea, nos hacen rememoración a algo, a una imagen mental, es una imagen, por decirlo, material, que nos ayuda a hacer referencia a esa imagen mental que tenemos y por tanto establecer una comunicación. Entre esos signos habría unos signos que son mm, más exactos, más precisos, por así decirlo, de los que se deriva hasta el mismo lenguaje, las letras, y otros que serían los inadecuados, que serían aquellos que no son, se podrían decir como inefables, ¿no? Que no existe la capacidad de expresarlos con palabras o agrupar letras y construir palabras que son mucho más complicados. Entonces, es ahí donde nacen los símbolos, ¿no? Y los símbolos vendrían a ser ese grupo de signos que constituyen significados que se referirían a lo inefable, ¿no? A lo que no se puede decir con palabras. Ahora, un conjunto de esos símbolos es lo que en una estructura ordenada, digamos, en una narrativa, constituirían los mitos, ¿no? Es así como yo lo he trabajado. Claro que ha sido algo mucho más complejo, pero ahorita no recuerdo con precisión los conceptos porque incluso aplicamos un poco de teoría del psicoanálisis, de significados significantes, de cómo los significados sacan su, su razón de ser de la estructura de significantes, pero en general se definió con Gilbert Durand eso, ¿no? El mito como un sistema dinámico de símbolos y de arquetipos que en ese sistema componen un relato, ¿no? Entonces esa era un poco la visión que le dimos en ese entonces. súper, te agradezco mucho, Augusto. Hola, Sí, y Isael.
Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Yo lo Misa. abordaría de la siguiente manera. Dice, mire, Platón en la República ya lo dijo, ¿no? Citándolo un poco, dice, la razón en su sociedad ideal, ¿no? Decía que la razón por la cual hay que atajar el paso de esta clase de mitos que hablan de los dioses, de los demones, los héroes, se utilizaba esa palabra, ¿no? Demones y héroes y de las cosas de ultratumba. ¿Por qué razón? Porque este es un discurso carente de fundamentos racionales. Por esta razón, el mito se opone al logos. Por eso es que se entiende que el mito es anterior al logos, anterior a la filosofía, ¿no? Si bien sirve para explicar muchas cosas y tomamos como un cierto principio, podríamos decir, ¿no? El mito permanece como mito porque es algo fantasioso. De acuerdo al concepto que usted pone en la planilla, en la proyección que tiene, según el diccionario griego, dice, ¿no? Y, y pone un montón de conceptos. O sea, de acuerdo, abocándonos a esto, el mito es una manera de comunicación, ¿no? De transmitir algo previo a, digamos, a la escritura. Ya con la escritura debemos ser más precisos, me parece, ¿no? Yo lo pondría en ese sentido, ¿no? Habría un pre y un post, ¿no? Porque ahora, a ver, si somos precisos en este instante, ¿cómo validaríamos un mito en nuestra sociedad actual? Ya eso tiende a que es algo fantasioso, ¿no? Algo que no tiene mucho sentido lógico, ¿no? Eso es lo que podría yo aportar en este punto, licenciado. Gracias. Súper, te agradezco mucho, Isael. ¿Alguien más? Mirko. Sí, bueno, en relación a la intervención y bueno, al estudio que hizo el compañero anteriormente sobre enfocar el mito como un sistema de símbolos, ¿no? Desde el punto de vista del estructuralismo ordenado, desde el punto de vista de tomar las acepciones del significante y el significado, me parece que es algo un poco peligroso para el análisis de los mitos, porque al final tal vez acabemos con un resultado también mítico, ¿no? ¿Esto por qué? Porque sabemos que el significante es la imagen, que es una imagen acústica, ¿no? Es decir, una imagen que se nos forma de nuestra percepción por sonidos. No es que el significante en realidad sea una percepción del símbolo propiamente, ¿no? El significado bueno, es la conceptualización del significante, pero lo que pasa es que la relación arbitraria, y toda relación entre una imagen y otra imagen tampoco va a ser algo natural, como decían los clásicos estructuralistas, ¿no? Los franceses. Entonces, por ejemplo, el significado de hombre se nos viene diferenciando el significado de hombre con algo parecido a lo acústico, con hambre o con hombro, ¿no? Solo una letra varía, ¿no? Entonces, la diferenciación de estos sonidos va a ser en realidad lo que, lo que, lo que, lo que va a devenir en un significado, ¿no? De este significante. Entonces, bueno, en síntesis, las relaciones no existen, todo es diferencias. Y diferencias no solo significa diferencia, sino también diferimiento, es decir, nosotros vamos a percibir algo un momento después de perdón, entender algo un momento después de haberlo percibido. No hay un tiempo presente en esto, por lo tanto, el mito tomado como significante y posteriormente como significado nos va a llevar a otro mito, ¿no? Al mito del presente que no es presente en realidad. En síntesis, el estructuralismo creo que es muy peligroso para el análisis de los mitos. Súper, te agradezco mucho, Mirko. ¿Alguien más tiene alguna
Eh, Sí, licenciado Barnett, buenas tardes, compañeros. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, dime. Con respecto, por ejemplo, al mito y este tema de la oposición, que generalmente se establecen en algunos libros entre oposición entre mito y razón, y que el mito es un relato o algo fantasioso, ficción. Hay una obra que se llama Crítica de la razón mítica de Franz Hinkelhammer. Él justamente aborda el tema de los mitos fundantes. Entonces, el tema de los mitos fundantes tratan, ¿no?, de ciertos elementos o núcleos problemáticos de la existencia. En ese sentido, el mito tendría, ¿no? no viene a ser como algo que no se opone netamente a la razón, sino viene a dar un contenido sobre un núcleo problemático y a dar a conocerlo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del mito también está dentro de un espacio del ser humano, el cual no puede dejar de lado. Por ejemplo, los mitos en este tiempo puede ser la idea de desarrollo. Eso es lo que propone Hinkelhammer, o sea, que este campo mítico como tal en la actualidad, siglo XXI, con toda la tecnología, sigue estando presente. Se puede llegar incluso a secularizar elementos, por ejemplo, como la idea de cielo y todo eso. Y en el mundo moderno, en este tiempo, podemos utilizar el concepto de desarrollo, bienestar o lo que sea. En otras palabras, se sigue generando mitos fundantes con un contenido y con horizontes diferentes. Por lo tanto, no puede existir ahí una oposición entre mito y logos, por ejemplo. Bueno, eso es lo que estaba revisando en el caso de Hinkelhammer. Y hasta ahora se sigue creando mitos. El mismo nazismo se consideraba el gran mito del siglo XX, por ejemplo. Súper, te agradezco mucho, Iván. Bien, bueno, un poco difícil tratar de tomar todo lo que han planteado. Algo tomando un poco lo primero que decía Augusto, ¿no? Esto de llevar el mito al lenguaje, tal vez una pregunta, un poco en relación también a lo que planteaba Mirko, ¿no? No sé si bajo plantear, no sé, el mito desde el punto de vista del lenguaje, de los signos, de los símbolos, finalmente siento, es una percepción mía, obviamente, como dice Augusto, su trabajo debe tener muchos más elementos de los que ahora ha podido expresar, pero habría que ver tal vez ahí en qué momento o siento que el mito puede diluirse con el punto de la memoria, por ejemplo. ¿No? La memoria es esencialmente el lenguaje. Más allá del análisis, como hacía la crítica a Mirko, ¿no? Que veamos desde un punto de vista eminentemente estructural. No, Gilbert Durant, si no me equivoco, es estructuralismo. Creo que algo he leído sobre Durant, pero bueno, siento que es una visión amplia en todo caso. Me da la impresión que es una visión bastante amplia, diferente a la de Isael, creo que es un poco mucho más sesgada. Siento que el caso de Isael todavía, es que se me hace difícil pensar que es una ficción el mito, pero finalmente es una ficción para nosotros, ¿no? Y en relación a lo que decía Iván, ¿no? El mito del desarrollo, podemos hablar del mito del desarrollo, el mismo Mirko decía, asumir una teoría como el estructuralismo, para entender el mito podemos generar un mito que obviamente habría que hilar un poco más fino en todo ello, pero bueno, no nos da tanto el tiempo. Pero el, eh, ¿cómo entendemos esos otros mitos que se pueden generar en nuestra sociedad, ¿no? Que estamos viviendo nosotros como tal? Pero bien, les pido, te pido que lo dejemos por favor acá para que podamos avanzar, porque no quiero quedarme con pocas diapositivas. Y luego te prometo, te doy la palabra, vamos a continuar con el tiempo, vamos a seguir hablando del mito. Licenciado, Sí, Augusto. algo cortito, tal vez que no me he explicado por qué em, Ya, por ya, qué primero se Augusto estudia. y luego Ya, Isaías, para sí, no decir uno no y otro sí. Dale, ya. Augusto. Y Prometo que voy a ser corto. ¿Por qué pasar del estudio del lenguaje a el mito desde el estructuralismo, pero no solo desde el estructuralismo, sino que pasa al psicoanálisis? Y es por un paso que dan algunos seguidores del psicoanálisis como Lacan, en el
que ellos entienden que la estructura del inconsciente, que es como decir el compañero, ahí es donde están los mitos, tiene la estructura del lenguaje. Entonces, si queremos estudiar el inconsciente, se tiene que estudiar a través de su estructura, y su estructura está del lenguaje. Entonces, para estudiar los mitos, se estudia el lenguaje. Entonces, ese es el salto que dan, ¿no? Tiene esa premisa, obviamente, lacaniana y de algunos otros psicoanalistas más, pero esa sería la premisa mediante la cual se podría estudiar los mitos utilizando elementos del lenguaje. Y no solo quedarnos en el estructuralismo de Saussure, sino pasar donde hay significado significante, sino ir más allá con Hemslet y otros donde ya identifican tres elementos, ¿no? Que son sustancia, forma y contenido. Entonces, es en esa corriente en la que se inscribe esta, digamos, mitocrítica, ¿no? Eso nomás quería aclarar, nada más. Vale, te agradezco, Augusto. Isael, por favor, algo cortito. Y Ya, unos Una, 5 minutos. luego, Mirko, por favor, y después te pido cortito. Ya, Isael, por favor. profesor, creo que estamos equivocando el camino, a mi modo de ver, porque si vamos a relativizar lo que es el mito y vamos a incorporarlo a la sociedad como una especie de motor, creo que estamos errados en mi punto de vista, ¿no? Le explico por qué. Puede ser que un autor ponga como un ejemplo el mito del desarrollo, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una sociedad llega a ese desarrollo? Podemos hablar de la sociedad japonesa, europea, norteamericana, etcétera. Deja de convertirse en mito. O sea, debemos diferenciar el discurso para poder sustentar un texto, ¿no? De lo que es la realidad. Porque, por ejemplo, entonces el hecho que yo quiera ser filósofo es un mito. Y cuando me recibo, me entregan el título donde dice que soy un licenciado en filosofía. Eso es realidad. O sea, yo creo que debemos enfocarnos con mayor precisión, ¿no? No es que, como usted lo ha entendido según lo que dijo, de que yo tengo cierta resistencia al tema del mito, ¿no? Yo lo que trato es de ser preciso, es por eso que también estoy poniendo ejemplos claros, porque, como recalco una vez más, es relativizar de que todo se mueve a través del mundo, todo lo del mundo se mueve a través del mito, creo que es un error. Eso es todo, dicen gracias. No, a ti, Isael. Y una breve respuesta y le doy el paso a Mirko, ¿no? Y que algo que tú también decías en la anterior clase, ¿no? No podría ser un mito que tú quieras ser filósofo, porque como tú mismo decías, el mito tiene un carácter cultural, ¿no? Y eso es definitivo, ¿no? Y creo que habría que partir desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, les prometo que vamos a seguir un poco cuando entremos con Frankovich y obviamente ya con Hesiodo ya no vamos a debatir tanto el problema del mito, sino el Hesiodo en la filosofía, en el discurso filosófico, ¿no? Este paso de lo uno a lo múltiple, y bueno, y otros elementos más que vamos a ir viendo. Pero bueno, Mirko, te pido por favor algo muy, muy breve, no para no problematizar más, van para ir avanzando son, en relación al tiempo. sí, Vale. son una pregunta en realidad, ¿no? ¿Qué es el inconsciente? ¿Es una estructura? ¿Es un código que tiene un orden? ¿Es un idioma? Bueno, obviamente sabemos que fundamenta las acciones de lo consciente y lo preconsciente. Se lo puede traducir, pero ¿qué es esto que se lo puede traducir? Tal vez por un lenguaje de sueños, no sé. ¿Qué es el inconsciente? No sé si algún profesional que tenemos de compañeros, psicólogo o algún compañero que estudie esto, ¿no? Nos puede aclarar o nos puede dar una definición del inconsciente, si es que se lo quiere tratar estructuralmente al inconsciente y si es que esto quiere fundar una interpretación estructuralista, ¿no? Para precisamente abarcar luego el mito, ¿no? Me parece que ahí tal vez estemos partiendo, en mi opinión, mi humilde opinión, de un mito para fundamentar, como dije en la anterior clase, una ciencia que hasta ahora yo no he visto que fundamente qué sería el inconsciente, ¿no? Fundamenta cómo se lo debe tratar, pero no dice qué es, ¿no? Tal vez alguien sepa la respuesta. Vale, te agradezco, Mirko, Mito, perdón. Te agradezco mucho, Mirko. Uh, vamos avanzando. Les pido, por favor, vayamos avanzando. Entiendo que podríamos debatir mucho más, pero vamos tocando otros temas que me resultan importantes, y porque otro de los conceptos que vamos a tratar
es precisamente el problema del tiempo, porque estamos trabajando, sin lugar a dudas, o vamos a trabajar el problema de los mitos de la historia, y esto implica evidentemente los mitos del tiempo. Y bueno, ha habido muchos intentos por definir el tiempo. Creo que es otro concepto sumamente peliagudo y difícil de asir. Creo que el concepto de mito es un concepto difícil. Se lo puede ir enmarcando, ¿no? Y entiendo el, el interés de un escritor, de un estudioso de los mitos, de tratar de enmarcar, porque evidentemente es una manera para poder comprender mejor el propio trabajo que uno está haciendo, ¿no? Más allá de las posiciones que estamos viendo, ¿no? En todo caso, el tiempo creo que es otro concepto muy complejo, muy difícil de aprender. Y me gustaría empezar con esta pequeña frase de San Agustín, que, que es una de las frases más conocidas, ¿no? A la pregunta sobre qué es el tiempo, él responde que es el tiempo. Si nadie lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. No, luego es lo que digo sin vacilación, bla, bla, bla. Bueno, ahí he tapado toda esa parte solamente para quedarnos, solamente para quedarnos con esto. Que a San Agustín también lo vamos a ver en algún momento cuando hablemos sobre los tiempos, perdón, sobre el mito del, del tiempo lineal. ¿Qué entendemos por esta frase? No, les pido por favor no volvamos a la discusión del mito, pero ¿qué entenderíamos con esta frase sobre el tiempo? A ver, alguien que no haya participado, ¿qué entenderíamos más que sobre el tiempo, sobre esta frase específica de San Agustín? ¿Quién? ¿Quién que ha pasado tal vez filosofía medieval? Aunque bueno, creo que no es un requisito ni nada por el estilo, más bien un poco entender lo que San Agustín podría estarnos diciendo. Obviamente hay un contexto en las confesiones, y ya lo vamos a ver, pero me gustaría que veamos un poco esta pequeña frase que es una oración, bueno, y una pregunta. Eh, ¿Qué nos está diciendo San Agustín? ¿Qué es el tiempo? ¿Quién? ¿Quién se anima a plantear algo? ¿Yo? Claro que sí. Lucía, dime. Hola, buenas. Así sí, en solo de primera impresión, la oración nada más, me da la sensación que es por la experiencia de estar dentro del tiempo, o sea, experimentar junto al tiempo y no poderlo ver desde afuera. Entonces, o sea, lo sabe porque está dentro del tiempo o lo experimenta con el tiempo, es parte, digamos, de él o su cuerpo del tiempo o el tiempo de su cuerpo, pero no como un concepto que pueda explicárselo por fuera, algo así. Me parece bien, parece muy bien las ideas que estás planteando, ¿no? Finalmente, habitamos el tiempo utilizando el mismo concepto que utilizaba sobre el mito, que creo que se habita de alguna manera en los mitos, solo que del tiempo no podemos salir, ¿no? De alguna manera, y no sé si estoy equivocado, pero podríamos decir que estamos hechos del tiempo, porque no solamente vivimos en el tiempo, experimentamos el tiempo de diferentes maneras, sino que además somos seres temporales. ¿Qué más podríamos decir? Gracias, Lucía, a partir de esta pequeña frase que nos está planteando San Agustín. ¿Quién más? ¿Alguien más que esté, que levante la mano o que, que, o que empiece a hablar? No hay problema. ¿Nadie? Disculpe, licenciado, ¿el tiempo sería la duración de las cosas? Erika.
Ya, sí, definitivamente vamos a ver el tiempo como duración, ¿no? Por oposición a, por ejemplo, la eternidad, ¿no? En San Agustín hay una diferencia bien clara entre Dios como la eternidad, donde el tiempo prácticamente se crea en un determinado momento junto a la creación de todo lo demás, ¿no? Ilia Prigogine tiene un texto que se llama El tiempo y la eternidad, ¿no? Como dos elementos distintos. Entonces, el tiempo es duración y la eternidad, evidentemente, es un espacio donde nada dura, donde todo es siempre presente, ¿no? Bueno, eso ya veremos más adelante. Gracias, Erika. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Entonces, Hola, sí. licenciado, tal vez, Oscar. sí, buenas noches. Tal vez podríamos ver la situación también de los números. No puedo explicar qué es un número uno y lo mismo pienso que es el tiempo. Puedo explicarle, o yo puedo saber qué es el tiempo. Es algo que está inmerso en un reloj, qué sé yo, la cuestión de los años que uno pasa en la vida, pero en el momento en que voy a querer explicar, igual que un número, no lo voy a poder hacer porque es algo abstracto, no le voy a poder decir, este es el tiempo, ve mi reloj y esto es el tiempo. En realidad no voy a poder hacerlo así porque me parece que lo que la frase dice es que no va a poder explicarlo porque es algo muy abstracto para poderlo hacer. Gracias, Oscar. Ahí iríamos a lo que decía Erika, ¿no? Que el tiempo es duración, que obviamente los números suceden, ¿no? Se comprenden en la sucesión. No sé si abstracto es el término correcto, ¿no? Porque finalmente podemos abstraer las cosas, pero nosotros no podríamos abstraernos del tiempo, ¿no? O sea, finalmente vivimos el tiempo. De alguna forma podríamos decir que somos hechos de tiempo, porque somos seres temporales. Y es imposible, creo yo, es imposible podernos ver desde un exterior a nuestra temporalidad, ¿no? Tal vez solo Dios, bajo la concepción agustiniana, es quien nos ve desde la eternidad. Y por ello, nuestra visión de mundo, ¿no? y nuestra interpretación de la realidad se producen en el tiempo y a través del tiempo. Por ello, me parece importante esta relación entre la noción que estamos viendo de mitos con el tiempo. No, vamos a seguir discutiendo con esta cuestión de los mitos como una ficción encerrada en eh, no sé, encerrada, bien definida, bajo una visión del mito como lo que decía hace un momento en relación a lo que escribe Panikkar, como algo que nos habita, ¿no? Que nos volvemos míticos en el sentido de que ya no cuestionamos muchas cosas de nuestra realidad, percepciones de nuestra propia realidad. Y lo mismo ocurre con el tiempo. ¿No? Podríamos decir también que el tiempo es el horizonte, además, dentro del cual toda cosa cobra sentido, ¿no? Y aquí entramos también un aspecto central del aspecto del tiempo, porque en la medida en que somos seres temporales, que todo sucede en el tiempo, evidentemente el sentido se va a entender a partir de la sucesión, ¿no? El sentido de la historia, que es la sucesión de acontecimientos, en el caso de San Agustín, para no salir de este autor, va a cobrar sentido en todo el proceso la, eh, hasta el juicio final, ¿no? Y bueno, entraremos en otras cosas. Empezado con esta pequeña afirmación de San Agustín, porque además el mito no, pero el tiempo sí ha sido además personificado, porque ha sido una cuestión además conflictiva en el mundo griego. Y es que ha habido una diferencia entre el Cronos en relación a Saturno, cuando veamos la teogonía de Siodo, el hijo de Saturno es Cronos, que castra a su padre y da a luz a Zeus, frente a un otro Cronos que es propiamente la
la temporalidad. No hay, entiendo, por los autores que he ido revisando, desde la antigüedad se ha producido una confusión, perdón, respecto al tiempo Cronos, que sería el padre, al dios del tiempo, y al padre de Zeus, el otro Cronos, que algunos autores como Miguel Elvira Barba los diferencian por la grafía, como ven en la diapositiva. No son la misma divinidad, ¿no? Desde la antigüedad por lo menos, pero a través del tiempo se han ido fusionando. Y de hecho, la única imagen, según Elvira Barba, que se tiene sobre el dios del tiempo, no sobre el padre de Zeus, ¿no? Es un relieve que tienen ahí en la diapositiva de Arquelao de Priene, del siglo del 150 a.C., que titula La apoteosis de Homero. Y se puede ver que Cronos está detrás de la mujer y se caracteriza fundamentalmente por las alas. Y ya veremos las características luego del Cronos, padre de Zeus. Pero Cicerón, en su texto sobre la naturaleza de los dioses, ya confunde, o en todo caso mezcla al Saturno con el padre de, o mejor dicho, al Saturno, que es obviamente la acepción latina de Cronos, ¿no? Cronos pasa como Saturno al mundo romano, así como Zeus pasa como Júpiter, ¿no? Y al hablar sobre esto empieza a mezclar estos dioses, a fusionar en todo caso el dios del tiempo con el padre de Zeus. Entonces les pediría por favor que alguien me ayude a leer este fragmento, por favor, de Cicerón. Creo que he subido el texto que estamos viendo acá. No sé si alguien, o en todo caso voy a tener que obligar a alguien. Yo lo leo. Perfecto, te agradezco mucho, Marcelo. Marcel, muy bien. Cronos. Por Saturno, a su vez entendieron, ese ser que mantenía el curso y la revolución de las estaciones y periodos de tiempo. La divinidad realmente llamada así en griego, ya que el nombre griego de Saturno es Cronos, que es lo mismo que Cronos, espacio de tiempo. El nombre latino de Saturno, por otra parte, se debe al hecho de que el dios está saturado de años. El mito dice que este tenía el hábito de devorar a sus propios hijos, significando con ello que el tiempo devora los siglos y se llena sin poderse saciar nunca de los años que ya han pasado. Saturno fue encadenado. Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, libro segundo, capítulo 25. Súper, te agradezco mucho, Marcelo. Cicerón es uno de los personajes, entiendo, que marca para el futuro, si vale el término, la línea de Cronos, ¿no? Confunde finalmente o fusiona, más que confunde, aunque bueno, porque para los griegos, Cronos, el dios del tiempo, no era Cronos, el padre de Zeus, pero ya bajo esta acepción o bajo esta definición que va a establecer Cicerón, bueno, más que definición, bajo esta explicación en todo caso, Cronos pasa a ser no solamente el padre de Zeus, sino también el dios del tiempo, ¿no? Y la interpretación que hace Cicerón, que va a ser tomada luego, que va a ser tomada más adelante por alguna iconografía, ¿no? Vamos a ver más adelante una que toma Panofsky, del dios Cronos que se está devorando a sus hijos, en el sentido que se está devorando el mundo, como bien plantea Cicerón, en el sentido de devorarse los hijos, es la manera en la que el tiempo se devora los siglos y no se sacia nunca con los años que ya han pasado, ¿no? Y esto es obviamente algo interminable. Ya que apela evidentemente a una suerte de circularidad, pero bueno, eso vamos a ver más adelante cuando ya tratemos el tema de Hesiodo. Entonces, tenemos un Cronos y un Cronos, ¿no? Que han sido fusionados y han pasado a la iconografía de esta manera.
¿no? Es decir, no necesariamente hablando del dios del tiempo, Francisco de Goya, en 1874, que es posiblemente uno de los cuadros más famosos, que es además la imagen que he elegido para el icono de WhatsApp de la materia, que es un Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Ya veremos, volveremos a esta imagen, aunque bueno, la de Rubens siento que es un poco más tétrica. Las de Prometeo hay imágenes muy interesantes, definitivamente. Pero tenemos bajo esta característica de, bueno, la de Goya no tiene la gigante hoz, la de Rubens sí, que es lo que caracteriza propiamente al Cronos de Hesiodo, de la Teogonía, al padre de Zeus, porque es con esa gigante hoz con la que castra a su padre Uranos. Y tenemos un grabado que Panofsky, que es un historiador de arte, es un grabado de 1638 que se refiere a lo mencionado por Cicerón, ¿no? Porque es un tiempo, si se dan cuenta, con alas, ¿no? Porque Saturno, el hijo de Dios, perdón, el hijo de Uranos, o Cronos, el hijo de Uranos, no poseía alas, aunque luego se lo ha confundido, el que poseía alas era el dios del tiempo. Pero en este caso es un grabado de un padre tiempo con alas, pero además con la hoz que se está devorando los objetos a su alrededor. No he entrado en el análisis del texto, ¿no? Pero entiendo, hace referencia a este Cronos que con las características de ser el padre de Zeus por la gigante hoz, pero también por las características de ser el dios del tiempo por las alas, como vimos en ese relieve de Arquelao de Priene. Y hay una pintura más que me llama mucho la atención, que me parece que es una pintura no solo fascinante, sino que puede dar para una tesis entera, tal vez muchas, ¿no? Que es una obra de Bronzino de 1545 que se llama Alegoría de la lujuria o el triunfo de Venus. Esta obra, según algunos autores, representa el triunfo de la belleza sobre el amor, ¿no? Porque tenemos al centro de la imagen a Venus, Afrodita, que está abrazada con Cupido y se están besando. Pero los elementos que rodean a la imagen central, denotan que hay algo falso en todo ello. Además que Afrodita o Venus le está quitando, se está apoderando, si vale el término, de las flechas de Cupido. Y obviamente la flecha en Cupido significa el poder que tiene Cupido para respecto al enamoramiento de las personas, ¿no? Bajo esa narración que se tiene generalmente sobre Cupido, le está quitando sus poderes, si vale el término, ¿no? La belleza está triunfando, como dice el propio título, está triunfando sobre el amor, por lo que ese es un beso falso, ¿no? Y como decía, además se denota por el contexto que rodea la imagen. A la izquierda, por ejemplo, aparece un tipo que está atormentado, ¿no? No está gritando, me animo a decir, ¿no? Está sufriendo, no sé cómo decirlo, cuya representación algunos autores han planteado como los celos, ¿no? Desde ya el propio Elvira Barba. A la derecha, además, hay un personaje muy extraño, aunque bueno, después del Bosco muchas cosas se pueden pintar, pero es una niña, como pueden ver, mitad animal, con las manos invertidas, que sostiene un panal que puede ser asimilado por el placer, pero al mismo tiempo un aguijón, ¿no? El placer y
el dolor, que también puede ser entendido como el engaño, ¿no? Están de la mano en esta imagen. Al mismo tiempo, en la parte de abajo, hay dos máscaras, ¿no? que algunos autores entienden como la tragedia y la comedia, aunque los rostros, que no dejan de ser llamativos, se parecen a la imagen de un fauno, especialmente la imagen, la máscara más roja, ¿no? Se pueden ver que parece un fauno, y los faunos, como las ninfas, evidentemente significan sobre todo la lujuria. Pero la parte que nos interesa, tenemos el centro, ¿no? El beso entre Venus y Cupido. Tenemos los elementos que nos están diciendo algo sobre el fraude de esta situación. Pero la parte que nos interesa es que en la parte superior izquierda hay una careta, y es la careta de una mujer, ¿no? O sea, no es la careta de una mujer, es una mujer como una careta vacía, ¿no? Que está tratando de tapar este fraude, ¿no? Es decir, este beso que está rodeado de que es un fraude, si vale el término, donde la belleza está triunfando, si vale el término, sobre el amor. Pero aparece nuevamente, o aparece el tiempo, ¿no? Bajo la iconografía que podríamos decir más antigua, caracterizado por sus alas. Además, Bronzino coloca un reloj, con lo que es evidente y claramente el tiempo. Este no es un tiempo que tiene la característica de Saturno. En todo caso, la hoz es lo que lo caracteriza como el padre de Zeus. Este pareciera ser una de las imágenes que se han pintado sobre el tiempo, que dividen esta fusión que el propio Cicerón nos ha planteado. ¿Y qué está haciendo el tiempo? Bueno, evidentemente el tiempo está evitando que este fraude se esconda, ¿no? En algún sentido está develando lo que ocurre, ¿no? Así como, no sé si es la famosa frase, ¿no? Que finalmente el tiempo lo devela todo, podríamos decir, a la luz de esta pintura, o el tiempo finalmente lo resuelve todo, de alguna manera, ¿no? Y creo que esta es una de las pinturas que sí ha separado, posiblemente no de manera tan consciente en ese sentido, pero la característica de las alas, que es fundamental en la imagen primigenia de las imágenes más antiguas que se tienen del Cronos, padre del tiempo, frente al Saturno, que también he visto algunas imágenes de un Saturno con alas, ¿no? que por lo menos en Hesíodo no aparece de esa manera, sino por la fusión que consolida, porque entiendo que no es Cicerón el primero, pero es el que consolida la fusión entre ambos dioses, que evidentemente pertenecen a mitos que vamos a ir revisando más adelante. No sé si alguien tiene algún comentario más o algún elemento que ve en esta pintura. Yo he leído poco, para ser honesto, ¿no? Es una pintura que me gustó, es la primera vez que la revisamos en estética, si no me equivoco. Eh, y, bueno, de vez en cuando la veo, porque tiene elementos muy interesantes, bastante extraños. Nunca he entendido, por ejemplo, o por lo menos me parece que las manos están invertidas, ¿no? Puede ser que esté de espaldas dando la vuelta, aunque creo que no es la posición, pero no sé si alguien ve algo más interesante en este autor. Y digo esto porque ya estamos a minutos. Ya la siguiente clase vamos a entrar, a partir de esta pequeña iconografía que hemos visto del tiempo, vamos a entrar a los diferentes tipos de tiempo, algo que decía Erika hace un momento, ¿no? El tiempo como duración, que es propiamente Cronos, pero Kairos también, que era otro tiempo en Grecia, como un tiempo mejor, y el famoso Aion, que ha llegado incluso hasta Gilles Deleuze, que lo ha interpretado de una manera distinta, pero bueno, entendremos acá el tiempo como infinito y esa representación del Aion, que es otro tiempo en el mundo griego. Bueno, aunque bueno, la imagen es romana.
Pero bueno, para ir cerrando la clase, pero ya estamos a 1 minuto. No sé si alguien tiene algún comentario, si alguien ha revisado alguna vez esta pintura, si alguien la conoce o la ha analizado en algún momento. Perdón. O algunas de estas pinturas o el grabado que no recuerdo el nombre del autor, pero bueno, sí es un grabado que recoge Panofsky en su libro de iconografías. ¿Nadie? No, la verdad no. Vale, gracias, Marcelo. Bien, entonces, nos quedamos acá. El próximo martes continuamos con el tiempo. Como les decía, vamos a entrar un poco más a estas ideas del tiempo. Vamos a saltar al tiempo psicológico. Hay un cuento de Cortázar que me parece excelente, no para entender, sino para trabajar esta idea del cuento del tiempo psicológico. Pero bueno, tenemos algunos puntos más ya para ir cerrando esta pequeña, aunque me está resultando un poco más que pequeña introducción que quería hacer sobre algunos conceptos, y ya iremos entrando poco a poco en los mitos. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, entonces nos veríamos la siguiente clase. Que les vaya muy bien, que tengan un buen inicio de Hasta semana. luego, dicen. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Hasta